Vamos a sumergirnos de lleno en el capítulo 9, el que está dedicado a la educación. Pero ojo, no vamos a hacer una simple lectura. La idea es transformarlo en una especie de narrativa mental, casi como una película sociológica. Así conseguiremos no solo comprender las ideas centrales, sino también recordarlas, construyendo un argumento que tenga sentido en nuestra cabeza. Y como en toda buena película, necesitamos un guión. El nuestro será este texto. Sus autores, sus conceptos y sus debates van a ser los personajes y las escenas de nuestra historia. A través de ellos vamos a explorar esa relación tan compleja y tan importante entre el sistema educativo y la sociedad. Bien, pues esta es la escaleta de nuestro relato, las escenas que vamos a ir recorriendo. Empezaremos con la visión de los pioneros. Nos meteremos de lleno en el gran conflicto entre teorías. Descubriremos qué se esconde detrás del telón, conoceremos a un personaje clave y sus herramientas y, al final, claro, lo conectaremos todo con los retos que tenemos hoy en día. Venga, pues arranca la película. Primera escena. La sociología como disciplina posa su mirada sobre la escuela por primera vez. Y el primer gran personaje que entra en escena es ni más ni menos que uno de los padres fundadores, Émile Durkheim. Y él le va a asignar a la escuela una misión que es fundamental en la era moderna. Para Durkheim, la cosa estaba clara. Con el declive de la religión, la sociedad necesitaba sí o sí un nuevo pilar moral. Y ese pilar va a ser la escuela. Su función principal, por tanto, no es solo enseñar mates o lengua, sino socializar. Es decir, crear ciudadanos que compartan un código moral común, algo que es esencial para que la sociedad no se desmorone. La escuela es, en esencia, la fábrica del nuevo orden social. Y aquí es donde aparece el nudo de la trama, el conflicto central de nuestra historia. Una vez que aceptamos que la escuela es crucial, la pregunta es inevitable. Vale, ¿crucial para qué? ¿Cuál es su verdadera función social? Y sobre esto hay dos bandos, dos interpretaciones totalmente enfrentadas. Esta es la pregunta del millón, la que divide por completo a la sociología de la educación. A ver, la escuela es una escalera que permite que cualquiera, venga de donde venga, pueda ascender socialmente gracias a su talento, o es más bien un espejo que se limita a reflejar y de paso a justificar las desigualdades que ya existen fuera. Aquí tenemos a los dos equipos. Por un lado, los funcionalistas, que son, digamos, los optimistas. Ven la escuela como el gran motor de la igualdad, un sistema justo basado en el mérito. Y por otro, los teóricos del conflicto, los críticos, que la ven como una máquina de reproducción social, una herramienta para que los de arriba sigan arriba. Dos visiones del mundo radicalmente opuestas. Talcott Parsons, que es una figura clave del funcionalismo, lo explica así. La escuela es el puente entre el mundo de la familia, que se rige por el cariño o por lo particular, y el mundo de la sociedad, que se rige por el rendimiento o por reglas universales. La escuela, en definitiva, enseña las reglas del juego de la meritocracia y prepara a cada persona para ocupar su lugar. Pero en la esquina contraria, los teóricos del conflicto Bowles y Gintis lanzan un derechazo brutal. Su argumento es que, si miramos la historia, la expansión de la educación no ha traído más igualdad. Lo que ha traído es una fuerza laboral más estratificada, dócil y disciplinada, que es justo lo que necesitaba el sistema capitalista para funcionar. Para entender bien el argumento de la teoría del conflicto, tenemos que desvelar uno de sus conceptos más potentes. Y no tiene que ver con lo que pone en los libros de texto. Tiene que ver con lo que se aprende sin que nadie lo enseñe en el día a día, en la propia estructura de la vida escolar. Este es, para ellos, el verdadero mecanismo de socialización. Mucho más allá de las mates o la historia, lo que de verdad se aprende en la escuela es a llegar a tiempo, a obedecer al que manda, a competir con los demás como si fuera lo más natural del mundo. En fin, se aprenden todas las normas y actitudes que hacen falta para ser un buen trabajador en una economía capitalista. Y justo cuando el debate parece un callejón sin salida, entra en escena un nuevo personaje, el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Y él nos va a dar una visión mucho más fina, más sofisticada. Ya no es un simple blanco o negro. Para entender cómo funciona el poder, nos da una herramienta de análisis que es fundamental. Bourdieu nos dice, ojo, que el poder no es solo dinero. Para entender la desigualdad hay que pensar en 4 tipos de moneda. El capital económico, la cartera, es el más obvio. El social, la agenda, son tus contactos. El simbólico, el trofeo, es tu prestigio. Y el que es clave para nuestra historia, el capital cultural, la estantería, el diploma, es decir, la forma de hablar, los modales, los conocimientos, los títulos. Pensemos en ellas como las 4 monedas con las que se juega en la sociedad. Y aquí está el kit de la cuestión de Bourdieu. La escuela no es un terreno de juego neutral.
El sistema escolar valora y premia un tipo muy concreto de capital cultural, el de las clases dominantes. Los niños de entornos privilegiados llegan a la escuela, por así decirlo, hablando el idioma correcto, y el sistema los reconoce como listos, como talentosos. Mientras tanto, el capital cultural de otras clases simplemente no vale. Y así es como la escuela convierte el privilegio que se hereda en un mérito que parece individual. Bueno, después de este intenso debate teórico, nuestra película da un salto y nos planta de bruces en el mundo real, en el siglo XXI, porque el sistema educativo se enfrenta a una crisis de las gordas. Y para diagnosticarla vamos a recurrir a la filósofa Hannah Arendt, que nos va a dar una perspectiva muy, muy lúcida. Arendt pone el dedo en la llaga, en la gran paradoja. La educación, por naturaleza, tiene que conservar y transmitir el saber del pasado, pero lo tiene que hacer en un mundo que ha perdido el respeto por la tradición y la autoridad en las que se basaba todo eso. Es como estar atrapado entre un pasado que hay que enseñar y un futuro que lo cuestiona absolutamente todo. Y esta crisis se nota en 5 desafíos muy concretos. Primero, la accesibilidad, que todo el mundo pueda estudiar. Segundo, la calidad. ¿Qué es una buena educación más allá de los rankings? Tercero, la actualización. ¿Cómo mantenemos los contenidos al día? Cuarto, la comprensión. Dar herramientas para navegar un mundo complejísimo. Y por último, la traducibilidad. Que el esfuerzo de estudiar sirva de algo en la vida real. Y con esto llegamos al acto final de nuestra historia, el que nos sitúa en el corazón de lo que estamos viviendo ahora mismo. Y este acto va a redefinir por completo la misión de la educación, porque analiza el terreno que pisan las nuevas generaciones. El texto nos propone esta metáfora, que es potentísima. Las generaciones de antes tenían anclajes más o menos fijos, un trabajo para toda la vida, una comunidad, una ideología. Hoy la vida se parece mucho más a un viaje nómada, sin un lugar fijo, sin un destino claro al que llegar. Y este nomadismo ocurre en 3 planos a la vez. El laboral, con la precariedad y el cambio constante. El cultural, en un mundo globalizado donde todo fluye. Y el más profundo, el vital, la búsqueda de una identidad, de un sentido a la vida, sin las referencias estables que había antes, como la clase social, la nación o la religión. Y esta es la resolución, el giro final de la trama. Si la vida ya no es un camino con un destino claro, la educación no puede seguir ofreciendo mapas que ya no sirven para nada. Su nueva función es proporcionar una brújula, las herramientas, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, todo lo necesario para orientarse en un mundo que no para de cambiar. Enseñar a navegar, no a llegar a un puerto concreto. Así podemos resumir todo el argumento de este análisis sociológico. Hemos viajado desde la idea de Durkheim, que veía la escuela como la creadora de un orden moral estable, hasta la necesidad actual de que se convierta en una herramienta de orientación, en una brújula para nómadas en un mundo líquido. Esta es la frase que nos permite reconstruir toda la historia en la mente. El debate clásico entre la escuela espejo y la escuela escalera no ha desaparecido, sigue ahí, pero ahora tiene un nuevo telón de fondo. ¿Cómo puede la escuela hacer cualquiera de las dos cosas cuando el propio paisaje social está en movimiento continuo? Y cerramos con una pregunta que en realidad nos interpela a todos. En este nuevo mundo, ¿qué piezas debería tener esa brújula educativa? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué valores son de verdad esenciales no ya para sobrevivir, sino para vivir bien en este mundo nómada? La respuesta que demos a esta pregunta, pues definirá sin ninguna duda el futuro de la educación.